Muy bien, vamos a terminar con esta serie de El Creador, la creación y el relato del Génesis. Usted se dirá, ¿y qué rayos, verdad, nos interesan los dinosaurios? ¿Verdad? Pero vamos a verlo de esta manera. Los dinosaurios son misioneros del Evangelio, porque son evidencia de la creación de Dios. Y por medio de esto, hermanos, acuérdense que estuvimos viendo toda la evidencia del Creador. Primero, ¿verdad? Hay un Creador que hizo todas las cosas y las sustenta, y estuvimos hablando acerca de eso. Luego vimos cómo y para qué creó las cosas, el orden que les dio, el tiempo. Y luego estuvimos viendo el relato del Génesis, ¿verdad? Cómo cada día el Señor creó, cómo le dio propósito a cada cosa, cómo inclusive a nosotros, ¿verdad? Nos dio su imagen y semejanza, no nada más en el físico, sino también en su naturaleza creadora, y somos también corregidores o gobernadores junto con Él de su creación, porque Él así lo quiso. Y empezamos entonces a notar todas estas cosas, pero hay un factor muy importante y volvemos a recalcar lo mismo: siempre la ciencia del hombre va a ir en contra de Dios. Y una de las cosas que más refuta, que más golpea, que más trata de aplastar a la creación es precisamente la evidencia de los dinosaurios. Si usted se fija, ¿verdad? Hay una saga de películas muy famosa, en lo personal me gusta mucho, sé que es pura ficción, de Jurassic Park, ¿verdad? Y a sus nietos y a sus hijos les encantan. Entonces, ¿cómo poder explicar la realidad y la verdad para que los jóvenes, los niños y nosotros mismos no seamos engañados y no seamos llevados y dudar acerca de la creación como la hemos visto, ¿verdad? Un orden perfecto, cronológico, 6 días literales, donde Dios expresa su poder, su sabiduría, sus propósitos, su diseño completo, y poder entender y poder entonces así llevar a cabo este, uh, este análisis de todo aquello que muchas veces trata de opacar la verdad de la creación y del Creador. Y vamos a tener una pequeña introducción con este pensamiento, y note lo que vamos a decir y hágalo una regla en su vida. Si partimos de las creencias del hombre en cuanto al pasado, o sea, si usted quiere estudiar, si usted quiere aprender, si usted quiere conocer acerca del pasado de la humanidad, y si usted parte su viaje de crecimiento, su viaje de conocimiento a partir de lo que el hombre cree, vamos a tener un problema. Porque, le vuelvo a repetir, por lo general, las creencias del hombre van totalmente en contra de ¿qué? De la verdad de Dios. Entonces, si usted, ¿verdad? Y como hemos estado viendo ahorita, la creación, el principio de nuestro mundo, el principio de nuestra era, el principio de la humanidad, si queremos conocer el principio de la humanidad y partimos ese conocimiento como base, tomamos lo que el hombre dice, entonces ya nos vamos a ir mal. Porque ¿qué dice el hombre en cuanto al nacimiento o a la creación del ser humano? Pues que venimos de dónde, ya saben, y la evolución. Entonces, aquí, si partimos de las creencias del hombre en cuanto al pasado y tratamos de interpretar las evidencias y eso se lo agregamos a la Biblia, entonces tendremos un problema. No vamos a poder, hermanos, empezar, ¿verdad?, a tomar la evolución y que venimos del chango y los millones de años, y luego enseñar la Biblia. No va a ¿qué? No va a concordar. Pero si tomamos la Biblia, hermanos, como nuestra fuente de conocimiento, en lugar de irme a la ciencia del hombre y a lo que nos han enseñado en la primaria y lo que nos han enseñado en la secundaria y lo que nos enseñan en la preparatoria y lo que nos enseñan en la universidad y lo que nos siguen enseñando en todas las películas de Hollywood de ciencia ficción, si a partir de ahí
empezamos nuestro conocimiento, no vamos a poder encajar con la Biblia y entonces va a haber un problema. Le digo que una vez estaba yo en la universidad, allá en Saltillo, salió la famosa película la del Código Da Vinci, no sé si ustedes la vieron o no, pero ahí hacen toda una trama de que el Señor Jesucristo estaba casado secretamente con María Magdalena y entonces tuvieron un linaje, o sea que el Señor Jesucristo sí tuvo, ¿verdad?, hijos y descendencia, y entonces se trataba de que precisamente el Santo Grial es la descendencia de Jesús. Y no, hombre, es una trama que ponen todo, hermanos, de una forma que si tú no conoces la escritura, caes en ella. Al siguiente día que se estrenó, todos en la universidad, no, hombre, la iglesia nos había mentido por mucho tiempo, no nos habían dicho que Jesús tenía familia y bla, bla, bla. O sea, a lo mejor para nosotros es algo tonto, pero las personas creen lo que ven y lo que oyen, si no hay una referencia bíblica. Entonces, si tomamos la Biblia, hermanos, como nuestra fuente de conocimiento y de historia, y lo aplicamos a las evidencias, entonces vamos a encontrar la verdad, ¿verdad? Que la mayoría de los casos va a ser muy diferente de la ciencia humana o lo que la ciencia humana muestra. Entonces, ¿por qué debemos usar la Biblia como la evidencia absoluta para confiar en la historia? Y la respuesta es, ¿por qué? Porque el autor de la Biblia es el testigo fiel de toda la historia de la creación. O sea, es decir, ¿quién es el único que ha estado desde que empezó la luz a manifestarse? Antes de que sucediera eso. ¿Y quién es el que va a estar cuando sea destruida la tierra? El Señor. ¿Quién es el testigo de todas las eras? De todo lo que ha sucedido. Entonces podemos confiar plena y completamente en lo que la Escritura nos dice, porque Él sí estuvo ahí. Los científicos no han estado ahí. Ellos dicen posiblemente, en la teoría, pero ellos casi afirman, ¿verdad? Ellos afirman, pasó esto y estuviste ahí. No, tú tampoco, no, pero Dios sí, ¿verdad? Y la fe la podemos poner plena y completamente en la Escritura. Entonces, este es nuestro pensamiento, hermanos. Cualquier cosa que tú quieras estudiar acerca de la humanidad, no partas a partir del conocimiento del hombre, sea en cuanto al conocimiento del interior del hombre, pensamientos, emociones, sea en cuanto a economía, sea en cuanto a anatomía, sea en cuanto a historia, todo lo que quieras conocer, primeramente toma a la Escritura como la base y después mira las evidencias y entonces, ¿verdad?, aplica la fe. No tomes lo que primero ya la ciencia dice que es y luego se lo trates de acomodar, ¿verdad?, a la Biblia, porque no es así y no se va a poder. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces, el origen de la palabra dinosaurio. Y está muy interesante, a lo mejor parece medio loco el tema, hermanos, pero va muy acorde y cae, ¿verdad?, perfectamente para terminar con nuestra serie de la creación. La palabra dinosaurio fue inventada por un inglés, ¿verdad?, un científico, Sir Richard Owens, en el año 1841. Note por qué es importante esto, ¿verdad? Dinosaurio. 1841. Estamos hablando al 1941 son 100 años, y del 40 ahorita, 40, 50, 60, 80, 90, 2000, 2010, 180 años. La palabra dinosaurio tiene 180 años de existir. Entonces, si usted me dice, ¿por qué la Biblia no menciona a los qué? Porque la palabra dinosaurio no existía. ¿Sí? Como no existía la palabra droga, usted no va a encontrar la palabra droga en la Biblia, ¿verdad? O la palabra tabaco, tampoco. Entonces, tenemos que entender, ok, ¿por qué la Biblia no habla de dinosaurios? Porque la palabra no existía. Esta palabra, ¿verdad?, prácticamente viene de dos raíces griegas, ¿verdad? Una es deinos y la otra es saurus, que juntas, ¿verdad?, las dos palabras significan terrible monstruo o reptil, hermanos, ¿verdad?, o gran lagarto. Entonces,
importante. Cuando le pregunte su hijo, su hija, su nieto, su sobrino, ¿por qué la Biblia no habla de los dinosaurios? Es porque la palabra no existía, ¿verdad? Eh, ¿Por qué no habla del internet? Pues porque no existía esa palabra, ¿verdad? Hasta hace poco. Entonces, antes de que existiera el término dinosaurio, hermanos, estos animales eran más comúnmente conocidos como dragones. Ahorita vamos a ver, ¿verdad? Dijo calmada la venada, no se adelante, ¿verdad? Porque hay que explicarlo, o sea, hay que explicar paso a paso por qué. Hay que entenderlo, ¿verdad? De esa manera. Entonces, anteriormente, antes de que se usara la palabra dinosaurio, sí existía mucho la palabra dragón. En muchas mitologías, hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, desde la antigüedad en China, 1200 años antes de Cristo, se decía que los chinos criaban dragones. De hecho, usted se puede ver en la cultura china, siempre, ¿verdad? Hay dragones por todos lados, ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué? En el tiempo medieval, o sea, en el tiempo de los caballeros y de los castillos y todo eso, ¿verdad? Existían muchas historias acerca de estos animales, de los dragones. En muchas civilizaciones hay esculturas, hermanos, de piedra, hay grabados, inclusive en la cultura de los nativos americanos, ya ve que pintaban así en las grandes piedras, están pintados perfectamente estos seres, ¿sí? Hollywood le exagera mucho, ¿sí? No eran tan enormes y tan feroces, ¿verdad? Y tan la forma. Pero primero tenemos que entender eso. La palabra dinosaurio apenas tiene 180 años de existir. Antes se le conocían como dragones. Ahora habla la Biblia de los dinosaurios. Esto es lo que nos compete. ¿Por qué? Porque si hay esqueletos y hay huesos y hay evidencia, pero no concuerda con esto, entonces estamos chocando, ¿verdad? Y decimos, entonces ¿es real o no la Biblia? ¿Es real la creación? ¿Dios los creó? ¿Dios no los creó? ¿Cómo meter, verdad, esa evidencia en la escritura? Y no la tenemos que meter, al contrario, tenemos que sacar la evidencia de la escritura y entenderla. Ahora la Biblia, hermanos, sí habla de dragones que viven en el mar, grandes monstruos marinos. Si vamos rápidamente, por ejemplo, Isaías capítulo 27, verso 1. Dice, en aquel día el Señor tomará su espada veloz y terrible para castigar al Leviatán, la serpiente que se mueve con gran rapidez, la serpiente que se retuerce y se enrolla. Él matará al dragón del mar. Entonces, uno puede decir, bueno, esto es una alegoría y está hablando acerca, ¿verdad?, de Satanás, pero si vamos ahí mismo en Isaías capítulo 30, verso 6, nuevamente, dice, este es el mensaje que recibí con respecto a los animales del Negev. La caravana se mueve lentamente a través del terrible desierto hacia Egipto, burros cargados de riqueza y camellos cargados de tesoros para pagar la protección de Egipto. Viajar a través del desierto, lugar de leones y leonas, lugar donde viven las víboras y las serpientes venenosas. A pesar de todo esto, Egipto no les dará nada a cambio. Bueno, yo lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente. En la versión antigua, serpientes venenosas. Aquí vamos a ver una palabra muy interesante que vamos a ver más adelante, donde la escritura muchas veces cuando se refiere a serpientes no se refiere a víboras, sino a reptiles. Y vamos ahorita a verlo. Una más, Salmo 74, 13. Salmo 74, 13. Dice, dividiste el mar con tu fuerza y le rompiste la cabeza a los monstruos marinos. Esta referencia a monstruos marinos vamos a verla, porque también viene en Génesis cuando dice, y creó Dios a todos los habitantes del mar y entre ellos los grandes monstruos marinos. Esa palabra, si tú la buscas en la King James en inglés, dice creó a las ballenas, pero la palabra en hebreo, hermanos, no es ballenas y no es monstruos, es grandes reptiles. Entonces,
cuando empezamos a ver que siempre se hace referencia a grandes monstruos, a grandes reptiles, en realidad está describiendo a una especie de animales, hermanos, que eran evidentemente diferentes a los demás. También la Biblia habla de un dragón, hermanos, que respira fuego, ¿verdad? En Job capítulo 41, dice así, puedes capturar al Leviatán. Leviatán, acuérdense que viene siendo, ¿verdad? Si te fijas aquí en las notas de tu Biblia, ¿verdad? Leviatán viene siendo prácticamente un gran reptil, ¿verdad? Dice, puedes capturar al Leviatán con un anzuelo o ponerle un lazo alrededor de su quijada. Puedes atar a su nariz con una cuerda o atravesar su boca con una estaca. Y luego continúa en el 18 al 21. Dice, cuando estornuda lanza destellos de luz. Sus ojos son como el rojo del amanecer, su boca saltan relámpagos, o sea, está hablando de que destellan llamas de fuego, humo sale de sus narices, como el vapor de una olla calentada al fuego. Su aliento puede encender el carbón porque de su boca salen llamaradas. Y uno dice, bueno, esto es alegoría, o sea, Dios está hablando como una forma figurativa o realmente es algo literal. Y uno puede decir, ¿cómo es posible esto? Que de un animal pueda salir fuego. Si tú te pones ahorita a buscar, hermanos, en internet animales extraños, las anguilas, que no son extrañas, si tú pisas una anguila en el agua, la anguila te electrocuta, te puede matar. O sea, ¿cómo un animal puede producir electricidad? ¿Has visto las luciérnagas? ¿Cómo un insectito puede encenderse? Es bien interesante, un escarabajo, se llama el escarabajo bombardero. Ese escarabajo, hermanos, cuando siente que está en peligro, prácticamente por su trasero, ¡pum!, dispara fuego y humo. Búscalo. Y dices tú, carambas, en el fondo del mar hay tantos animales que se iluminan por sí mismos, de muchos colores. Entonces, en realidad, ¿verdad? Pareciera que esta descripción de Job pareciera algo mítico, pareciera algo como de película, pero cuando te pones a ver la creación de Dios, la diversidad y todo lo que posiblemente antes existió, te empiezas a dar cuenta que a lo mejor está describiendo, ¿verdad?, a un dinosaurio, no tanto un dragón, vuelvo a repetir, como Hollywood nos lo presenta, ¿verdad?, con alas y volando y un fuego tremendo, llamaradas, pero sí algo que no es un animal que comúnmente nosotros conocemos. Ahora aquí, en el idioma hebreo, y aquí es donde vamos a poner atención, tenemos una referencia a la palabra reptil, y aquí vamos a Éxodo capítulo 7. Este es un pasaje muy conocido, cuando Dios le dice a Moisés que vaya la primera vez con Faraón y que le diga a Faraón, deja salir a mi pueblo, déjalo ir 3 días de camino y que vayan a adorarme. Dice, y entonces Faraón te dirá, ¿y quién, verdad, es ese Dios que te está pidiendo? Dice, entonces tú tomarás la vara, la pondrás en el piso y la vara se convertirá en... Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? O la traducción en español. Pero aquí la palabra en hebreo es tanmim, y esta palabra también la encontramos en Génesis 1:21, donde le digo que dice que Dios creó los grandes monstruos o los monstruos marinos. Y esta palabra también significa reptil, no tanto serpiente o víbora, sino un reptil. Pero en el Génesis tenemos la palabra tamim, jadeloim, y estas dos palabras quiere decir grandes reptiles. Cuando leemos Génesis 1:21, hermanos, y vamos al original, ¿verdad? Y vemos la conjugación de los verbos y las palabras, Génesis 1:21 estaría diciendo de esta manera: así que Dios creó, ahí dice grandes criaturas marinas, aquí es grandes reptiles, grandes reptiles. Y todo ser viviente que se mueve y agita en el agua, las aves también, cada una produciendo sus crías de su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Siempre en las películas de dinosaurios hacen parecer como que los dinosaurios fueran ¿qué? Malos, feroces, terribles, ¿verdad? Pero aquí la idea es que en realidad, vuelvo a repetir,
las palabras en hebreo, hermanos, nos están diciendo que Dios creó grandes reptiles. Que nuestra palabra en 1841 viene siendo dinosaurio, terrible monstruo o gran lagarto. Que vendría siendo, ¿verdad? Esta parte donde nosotros estamos en Génesis 1:21, viendo que entonces Dios realmente creó grandes reptiles que los podemos interpretar en nuestros días como ¿qué? Como dinosaurios. Si regresamos al libro de Job, hermanos, capítulo 40 nuevamente, tenemos otra descripción de un animal que es muy parecida a un dinosaurio. Si usted aquí puse el verso, ¿verdad? Dios le dice a Job, mira, echa un vistazo al Behemoth. Vimos el Leviatán, ahora está hablando del Behemoth. Dice, echa un vistazo al Behemoth, a quien hice, Dios está diciendo, a quien hice, a quien cree, al igual que a ti. Dios está hablando con un hombre, está hablando con Job. Le dice, Job, ve al Behemoth. A él lo hice, está hablando literalmente, al igual que a ti. Su rabo es tan fuerte como un cedro. Nota eso. Los tendones de sus muslos se entrelazan, sus huesos son tubos de bronce, sus extremidades, está hablando de las piernas y los brazos, son barras de hierro. Es un excelente ejemplo de la obra de Dios y solo su creador puede amenazarlo. Cuando, no soy buen dibujante, hermanos, pero cuando tú te vas a tus, a los comentarios de las Biblias en español de la Reina Valera, a la palabra Behemoth, ¿sabes lo que te va a aparecer? Te va a aparecer posible elefante o posible hipopótamo. ¿De qué tamaño tienen la cola los elefantitos, hermanos? Y imagínate que esto es un hipopótamo, ¿verdad? Le digo, no dibujo bien, pero me estoy aquí tratando de que me entiendan. ¿De qué tamaño tienen la colita los hipopótamos? Pero aquí la descripción dice que su cola, hermanos, es tan fuerte y grande como un árbol de cedro. Los cedros en Israel, hermanos, los cedros, ¿verdad? En el Líbano, son árboles tremendos, gigantes. Entonces, este rabito, ¿verdad? No parece el Behemoth, ¿verdad? Más bien parece una cola, ¿verdad? Grande. Sí. Entonces, la palabra Behemoth significa animal cuadrúpedo en el hebreo. Animal cuadrúpedo, un animal de 4 patas, un animal que camina, ¿verdad? Y la descripción que leímos nos habla de un animal grande y fuerte, con grandes músculos, huesos, con cola gruesa, y esto nos da una idea de un reptil, un dinosaurio, ¿verdad? Más grande. Dele vuelta a su hoja, por favor. ¿Por qué tenemos? Ajá. Sí, hermana. Estas son ya las últimas, van con todas esas, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos que poner todo esto como base? ¿Qué nos interesa, hermanos? Volvemos a lo mismo. Porque las personas siempre van a decir, entonces, Adán y Eva convivieron con los dinosaurios. Vuelvo a repetir, se nos hace imposible porque vemos las películas y vemos cómo los dinosaurios destrozan a las personas. Pero ponte a pensar, en el huerto del Edén, los leones, los tigres, las panteras, los hipopótamos, que son los animales que más matan gente en África, convivían con Adán y con Eva. Simplemente, ¿verdad? Que, como te vuelvo a repetir, como los dinosaurios siempre han sido puestos por las películas como grandes, feroces y que no pueden controlarlos, ¿verdad? Y pues bueno, se nos hace algo, y más porque siempre hemos hablado en la ciencia dice que los dinosaurios se extinguieron 65 millones de años antes que el hombre existiera. Entonces por eso hay una brecha enormísima y por eso la ciencia dice no. O sea, la creación no puede ser, porque los dinosaurios existieron 65 millones antes que los seres humanos. Entonces no checa que los dinosaurios realmente hayan sido en la Biblia, y si no vienen ahí, pero hay evidencias en la tierra, entonces la Biblia miente y Dios no es tal como lo dice en la creación. Convivieron entonces los humanos y los dinosaurios. Ahora debemos entender que la mayoría de los dinosaurios, y aquí va, ¿verdad? No son de tamaño grande, hermanos. La media
La media quiere decir la mayoría, ¿verdad? Del tamaño de los dinosaurios era de una oveja o un perro. Más o menos, ¿verdad? Como así. Vuelvo a repetir. Lo grande es lo que más vende. Entonces, muy pocas veces en las películas de Jurassic Park usted ve a los dinosaurios, a los chiquititillos, ¿verdad? Correr y todo. Pero los espectaculares, los mejores, los más grandes, entre más grande que, mejor, ¿verdad? Más feroz, vende más. Pero la realidad es que la gran mayoría de fósiles de dinosaurios que han encontrado, hermanos, son medianos. Ahora, investigue esto. Acuérdense, toda investigación se hace primeramente con la base en la Biblia y luego con las evidencias. Usted busque en donde usted quiera, libros, internet, YouTube. No hay un esqueleto de dinosaurios completo que se haya encontrado en ninguna parte del mundo, tal cual ellos los muestran. O sea, que diga usted, se encontró un esqueleto de un tiranosaurio rex completito. No. Encuentran una mandíbula y luego un fémur y luego una cola. Y entonces ellos empiezan a figurarse cómo era y qué tamaño y qué forma. Es lo que hace la ciencia. Acuérdense, siempre es teoría. Es ver la forma, ¿verdad?, en que eran. Y tenemos que entender, hermanos, que en todo el mundo hay fósiles, no nada más de dinosaurios, de mamuts, de tigres, de osos, de personas. Y ahorita vamos a explicar eso. Entonces, lo que usted ve en los museos de ciencia, a mí me encanta, hermanos, la ciencia, me gusta mucho la historia, pero he aprendido, otra vez le digo, a ver primeramente la Biblia y a corregir las cosas que pues obviamente no están y no son. Simplemente los dinosaurios no pudieron haber existido 65 millones de años antes que nosotros. Entonces, existieron con nosotros. Fueron animales, y ahorita vamos a ver eso, que también se extinguieron como otros cientos de miles de animales se han extinto a partir de que desde que el hombre, ¿verdad?, está aquí en la tierra. Entonces, tenemos que entender que el tamaño de la mayoría de los dinosaurios era de la talla de una oveja, de un perro, y muchos de ellos inclusive eran del tamaño de una gallina. Acuérdense que estamos hablando de reptiles. Por lo general los reptiles son chicos: ranas, lagartijas, iguanas, serpientes. ¿De qué tamaño son los reptiles, más o menos? Tortugas, o sea, no son grandes. Los más grandes que tenemos son los lagartos, cocodrilos, los dragones de Komodo, las iguanas. Si se fija, la mayoría son medianones, ¿verdad? No son grandes. Uh-huh. Hijo de su. Fíjese, no, ese no. Ok. Tenemos que entender, hermanos, que la gran mayoría no eran de gran tamaño. Entonces, Génesis 1, 29 al 30 menciona que Dios dio como alimento para el hombre y para toda bestia y para las aves la vegetación. Ahí mismo en Génesis, mire, Génesis 1, 29. Porque uno dice, bueno, si existía y convivían los dinosaurios con Adán y Eva y con sus hijos, ¿por qué no se los comieron? Pues porque la palabra de Dios dice, hermanos, entonces Dios dijo, Génesis 1:29, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves de los cielos y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida, y eso fue lo que sucedió. ¿Qué comían los leones en el huerto del Edén? Mango, brócolis. ¿Qué comían los tiranosaurios rex? Calabazas grandes, melones, sandías,
¿sí? Usted puede decir, bueno, ¿y por qué tenían los dientes así? Son como dientes para carne. ¿Usted ha visto las iguanas? ¿Les ha abierto la boca cómo tienen los dientes? No tienen puros dientes picudos y comen puras frutas. Los murciélagos no le agarran, ¿verdad? Y le chupan la sangre así. Tienen los colmillos, los murciélagos son frutales, la mayoría. Si se pone a ver usted, hay muchos animales que tienen los dientes muy feroces, pero eso no quiere decir que sean carnívoros. Entonces, Dios pone, porque todo era bueno y perfecto, hermanos, todo animal y el hombre eran vegetarianos. No había la ferocidad, no había la maldad, no había la violencia, no había la muerte, no existía, era un mundo perfecto. Los animales no tenían que matar, ni el hombre tenía que matar animales para alimentarse. Entonces, había una perfecta comunión entre el hombre y todo animal, no nada más con los dinosaurios. Fue hasta el diluvio que observamos un cambio. Aquí está Génesis capítulo 9, verso 1. O sea, ya cuando Noé baja con los animales, dice, después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo autoridad, se los he dado a ustedes como alimento. Aquí cambió la dieta. Primero eran todos los healthies, todos los veggies, todos los veganos. Y después, gloria a Dios. Los que nos gusta la carnita asada, bistec, barbacoa, menudo. Hermana. Ajá. En Salmo 104:26 también habla de Leviatán. Dice, allí andan las naves, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. 27. Todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. 28. Les das, reposen. Abres tu mano, sensación del bien. 29. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser. Aquí hablamos de que Dios no nada más creó, también que sustenta. Y Él sustentaba y sigue sustentando a todo animal. Dice que miremos los pájaros, que todos los días ¿qué? Comen. Y miremos el ejemplo de Leviatán. También Dios le da de comer tanto a los grandes como a los pequeños. Entonces, la idea aquí es esta, hermanos, entender, ¿verdad? Que el Señor hizo todas las cosas perfectas, buenas. ¿Qué cambió aquí? ¿Qué cambió de que los animales no fueran feroces, no fueran, no se mataran, no comieran carne? Cuando Adán pecó, entró la maldición no nada más a la humanidad. Dice que toda la creación, hermanos, fue maldita. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Para que haya muerte necesita haber violencia. El primer asesinato registrado que tenemos, Caín mató a su hermano Abel. O sea, en los hombres empezó a haber un cambio que empezaron a matar. ¿Qué pasó en los animales? Lo mismo. Toda la creación se corrompió. Toda. ¿Y por qué? Y vamos a ver, fíjese bien. La magnitud del pecado y la violencia, la corrupción, hermanos, que el hombre puso en la creación, contaminó todo. Génesis 6, 5 al 8 dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, destruiré todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves de los cielos. Oye, ¿por qué se enojó Diosito con los animalitos? ¿Qué culpa tenían? Yo siempre, hermanos, así de veras, yo siempre decía, Señor, pero ¿qué culpa tenían los animales? ¿Por qué te ensañaste con ellos? Ya entendí. Entendí que también los animales se corrompieron, empezaron a matarse, empezaron a comerse unos a otros, que eso no existía, Dios no lo hizo así.
No solamente el ser humano pasó a la maldición, toda la creación, dice el apóstol Pablo, gime a una, grita a una que ya quiere ser restaurada. Entonces, continuamos. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido, la tierra, no nada más el hombre, y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. ¿Incluidos quiénes? Los animales. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Aquí ya nos da a entender que los animales también se corrompieron, hermanos. También dejaron, ¿verdad?, de ser los animales que Dios había creado. Entonces, cuando leemos este pasaje podemos entender que no solo el hombre se corrompió en la maldad, al parecer también los animales se volvieron feroces, comenzaron a matarse unos a otros para comerse entre sí, y es que así entendemos el por qué también decidió Dios terminar con los animales en el diluvio. Y aquí es donde uno dice, ok, ya tiene sentido, porque Dios también exterminó a los animales. ¿Por qué no nada más envió una plaga que le pegara a los hombres y se murieran todos los hombres, los seres humanos? ¿Por qué también tuvieron que pagar con su vida a los animales? Ahora viene la siguiente pregunta. Ok, ya entendimos que al principio podían convivir todo tipo de animal, inclusive los dinosaurios, con el hombre, porque no había ferocidad, porque la alimentación era vegetación. No había problema que convivieran con los hombres, pero ¿qué pasa en el diluvio? Porque siempre aquí hay una, ¿cómo se puede decir? Una teoría mal aplicada para decir los cristianos que creen en los dinosaurios, tal cual son, dicen, los dinosaurios se extinguieron, ¿cuándo? En el diluvio. ¿No se subieron al qué? Porque eran muy, y no. Eso es lo que yo siempre había escuchado. O sea que sí existieron, pero ya en el diluvio, como eran muy grandotes y Dios ya no los iba a necesitar, entonces ahí fue donde ¿qué? Se ahogaron todos los dinosaurios. Los dinosaurios entraron al arca de Noé. Dios mandó construir un arca, ¿verdad? Y aquí están las medidas, hermanos. Usted siempre va a ver, y antes aquí teníamos uno, siempre va a haber cuadritos del arca de Noé con los niños, ¿verdad? Así. Siempre los dibujitos que les dan para que los niños coloreen, ¿verdad? Siempre van a ser así. Y aquí están toda la bola de animales bien apretados, ¿verdad? Aquí, todos por aquí. Y unos acá ya cayéndose, ¿verdad? Así. Y entonces los niños dicen, ¿a poco cupieron todos los animales dónde? Ya explicamos un poco de eso la semana pasada, que acuérdese que lo que se conservaron fueron las especies, no las razas, ¿se acuerda? Entonces, no se subieron los boxer, bull terriers, pitbulls, chihuahuas, se subió nada más el lobo, el alfa de los caninos, se subió nada más un par de felinos, se subió nada más un par de elefantes, no el elefante africano, el elefante hindú, el elefante asiático, un par de elefantes. Ahora, estamos hablando de ciencia, hermanos. Si pudiéramos comparar el arca de Noé, ¿verdad? El arca original, ¿verdad? Por decirlo así. Con un campo de fútbol americano, el campo de fútbol americano le quedaría como aquí, este es el arca, ¿sí? Este es el campo de fútbol americano. Son 134 metros. ¿Usted sabe cuántos son 134 metros? Yo sé que no, los hombres sí, las mujeres, ¿se lo imaginan? 138 metros de largo. Aquí la altura, 12 metros, hermanos. Mire, en una casa grande, mire, aquí yo puedo alcanzar 2 metros 30 con mi mano. Todavía 3 metros es más alto que este. Entonces, si usted pone 3 veces este techo, apenas sería 9 metros. Estamos hablando que el arca de Noé tenía 3 niveles. ¿Sí?
Primero, segundo, tercer nivel, ¿sí? Entonces, estamos hablando que tenía 138 metros, 138 metros, 138 metros, ¿verdad? De aquí. Y luego el ancho del arca, hermanos, era 22 metros. Si usted quisiera poner, ¿verdad? En comparación, el arca de Noé, y ahorita lo vamos a ver, ahí le puse yo, ¿verdad? ¿Cómo fue construida? Dios le dice a Noé, construye un gran barco de madera, de ciprés, recúbrelo con brea por dentro y por fuera. La brea es muy pegajosa, es como un pegamento súper pegajoso y un sellador, ¿verdad? Que cuando se endurece ya no entra. Luego construye pisos y establos por su interior. Hace el barco de 138 metros de largo, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros. Es como más o menos así. Todo alrededor de aquí, del tercer piso del arca, hermanos, había una ventanota grandota, ¿sí? En el único tercer piso, ¿sí? Alrededor de todo el barco, pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco, inferior, medio y superior. Vamos a la última hojita. Si quisiéramos tener una referencia más clara en cuanto a la capacidad de carga, pudiéramos decir que el arca de Noé podía llevar lo que 522 carros de ferrocarril pueden cargar. ¿Cuál ha sido el tren más largo que usted ha visto? Yo a veces me los pongo a contar y son larguísimos y tienen 80 y se hacen larguísimos, hermanos. Con 80, ¿cómo se llama? Vagones. Imagínense 500 vagones, más de 500 vagones. Es una cosa, ¿verdad? Que cuando ya te pones la escala, algún día vamos a ir y espero que sí, hermanos, y nos animemos. Hay una réplica exacta en el estado de Kentucky del arca de Noé, que estaría con ganas de ir, ¿verdad? Para ver y conocer realmente la magnitud y dejar de pensar en el arquita esa, ¿verdad? Chiquita que no parece y parece más, ¿verdad? Otra cosa, pero entender que esto es real, que lo que sucedió fue real tal cual la escritura lo dice y que dentro de esta gran barca, hermanos, sí cabían los animales. Ahora, tenemos un Dios muy sabio, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? ¿Usted cree que Dios iba a meter a unos dinosaurios grandototes aquí? Si decimos que los dinosaurios eran reptiles y nacen de un huevo, aunque el cocodrilo sea enorme, hermanos, nacen de este tamaño. Lo más probable, hermanos, cuando Dios envía parejas de animales al arca de Noé para que se suban y pudieran conservar las especies con vidas, podemos deducir que el Señor, hermanos, dice la Biblia, y Dios envió una pareja de todo animal que creó. Si Dios creó a los reptiles grandes, a los dinosaurios, entonces también los dinosaurios, ¿qué? Porque dice la escritura que Dios envió una pareja de todo animal que creó. Aquí quitamos ya la teoría falsa cristiana de que los dinosaurios se extinguieron, se murieron todos en el diluvio porque no entraron al arca, sino que sí entraron con Noé. Ahora, la forma más prudente de interpretar el cómo fue posible es que Dios escogió animales que estuvieran en una edad joven, no que estuvieran ya, o sea, Dios no escogió elefantes grandotes, no escogió las jirafas más altotas, escogió jóvenes, ni bebecitos, sino animales medianos, en una edad mediana. ¿Para qué, hermanos? Bajándose del arca, tenían el encargo de repoblar toda la tierra. Entonces ya animales grandes, viejos, iban a durar muy poco. En cambio, animales jóvenes, que no tuvieran gran tamaño, que se le pudiera alimentar más fácilmente y comían mucho menos, ocupaban mucho menos espacio, eran más manejables. Entonces, todo esto, ¿verdad? Tenemos que meterlo en la cabeza. Y vuelvo a repetirles, tiene que olvidar usted las 500,000 especies de animales que hay ahorita, porque no eran los animales que Dios creó. Recuerden que empezaron a mezclarse y entonces empezaron a crearse diferentes razas, no especies, razas de animales. Entonces vamos eliminando todas aquellas cosas que nos ha enseñado la ciencia, ¿verdad? Que es imposible. No, es imposible que todos los animales que hoy existen entren en el arca de Noé. Sí es imposible que todos los animales que hoy existen entren, pero no fue así, ya lo explicamos. Fueron las especies las que entraron,
¿verdad? Entonces, prácticamente, amados, esta es la manera que podemos entender. Animales medianos, todo animal que Dios creó entró en el arca y fueron animales, ¿verdad?, que el Señor escogió, que no fueran de gran tamaño. Y acuérdese que la mayoría de los dinosaurios eran de tamaños, ¿verdad?, de ovejas pequeñas. Ahora, viene la pregunta, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? ¿Por qué si tenemos leones ahorita que también se subieron? ¿Por qué si tenemos osos que también se subieron? ¿Y por qué no tenemos qué? Dinosaurios. Póngase a pensar un momento. ¿Solo los dinosaurios están extintos? No. Existen muchas otras especies que se han extinguido. La respuesta es clara. Los seres humanos, los desastres naturales, las epidemias han extinguido muchas especies animales. Me puse a investigar y me metí a la página de National Geographic, hermanos. Dice que de el siglo XXI, que viene siendo el siglo del 1900, o sea, hace 100 años, 123 años que tenemos ahorita. De 123 años para acá, hermanos, fíjese bien. Según National Geographic, más de 138,000 especies han sido evaluadas por la IUNC y un total de 581 han desaparecido nada más en los últimos 100 años. Hemos extinto 581 especies de animales. Los últimos 100 años. Que se supone que estos últimos 100 años es cuando más conciencia hemos tenido del ambiente y de lo demás. ¿Qué pasó desde Noé hacia acá, hermanos? 6,000 años atrás hasta ahorita. Así como los mamuts, los tigres de dientes de sable, bisontes, toros, osos, leones, de muchas especies que ahorita ya no existen, así también los dinosaurios que desaparecieron. Le voy a decir una cosa. Cuando usted va al campo, ve una víbora, ¿qué es lo que le quiere hacer usted a la víbora? ¿Por qué? Porque es mala. Fíjese. Cuando la gente veía a los dinosaurios, que se veían feroces, ¿qué creen que decían? Los mataban. ¿Sí? Acuérdense, quítese la idea de Hollywood. Quítese la idea de Hollywood. Dios puso el temor en los animales del hombre. Todos los animales nos tienen temor. Todos, incluidos los más grandotes. ¿Sí? Entonces aquí la idea es esta. El hombre siempre destruye lo que al hombre no le gusta, lo que el hombre cree que hay peligro. Y yo estoy seguro que si tú veías un animal de esos, donde estaban jugando tus niños, le decías, vecino, compadre, vamos a echar ese animal porque se ve muy feo. ¿Y le puede hacer qué? Así de simple como matan a los leones en África, como matan a los lobos allá en Montana, que se comen las ovejas. Animales que hacen daño. Los bisontes americanos, hermanos, o los búfalos, eran millones de millones de millones de millones cuando llegaron, ¿verdad?, los hombres blancos a Estados Unidos. Y casi los extinguieron en menos de 100 años a los millones de bisontes que hay en Estados Unidos. Entonces aquí, o sea, aquí tenemos que entender que los dinosaurios nada más también eran animales como cualquier otro. Para nosotros, como la ciencia nos los ha dicho, ¿verdad? Y han agarrado la bandera de los dinosaurios como algo para demostrar que Dios no es quien dice ser y que nuestra fe está basada en tonterías y que esto es un cuento de hadas. Pues entonces, esa bandera de los dinosaurios les ha funcionado muy bien porque cambia completamente, hermanos, el relato de la creación y vende muy bien. A los niños les encantan, ¿qué? Les fascinan los dinosaurios. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad?, que así como muchas otras especies se extinguieron, también se extinguieron. Ahora, ¿cómo explicar los restos fósiles de los dinosaurios? Aquí sí, el diluvio bíblico es una catástrofe mundial, repentina. Si te pones a estudiar el diluvio, mira, otra vez, no sé si ustedes se han puesto a estudiar esto. Dice la palabra de Dios que fueron abiertas las fuentes de las aguas en la tierra y que fueron abiertas las cataratas de los cielos.
dice que el Señor hizo una expansión, ¿verdad? Y llamó, ok, esto es agua, imagínense que esto es agua, ¿verdad? Y esto es tierra. Dice que el Señor hizo una expansión y a las aguas de arriba las llamó cielos y a las aguas de abajo las llamó mares. Mares. Antes que hubiera mar y cielo, ¿se acuerda cómo estaba la tierra? Inundada de agua, ¿se acuerdan? Y el Espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? Sobre la faz de las aguas. El Señor hace que el agua se vaya hacia arriba y se junte hacia abajo. Entonces hay una expansión y sale la tierra seca. Ok. Todo lo demás es agua, ¿verdad? Aquí abajo. Al momento del diluvio, el Señor hace terremotos, se abre la tierra, hermanos, y el agua empieza ¿a qué? A brotar, y se abren las cataratas, ¿de dónde? Y otra vez toda la tierra queda ¿bajo el qué? Bajo el agua. Cuando explota la tierra, hermanos, para que salga el agua, miles de millones de toneladas de lodo empiezan a expandirse, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que un fósil se pueda hacer un fósil? Tiene que estar vivo el organismo, la persona. Tiene que caerme una gran cantidad de materia biológica, que son árboles, madera, agua, lodo encima de mí, aplastarme. Y entonces me empiezo a descomponer. Pero todo esto orgánico que cayó arriba de mí, al mismo tiempo empieza también a conservar mi cuerpo. Es la única manera de crear fósiles. Los fósiles no es de que se murió alguien y luego con los millones y millones de años las capas de polvito empiezan a taparlo. Si usted ha visto un perro muerto, pasa al mes y ¿cómo está? Todavía está ahí el esqueleto. Y luego ya se empieza ¿qué? A roñir y desaparece. No murieron así los dinosaurios, ni ¿verdad? Todo lo que encontramos como fósiles. Se me olvidó traerme ahí en mi oficina, hermanos. Tengo una conchota hecha piedras, una conchota de mar hecha piedra que me la traje del rancho ahí en Saltillo, en el cerro, ahí la agarré. Y hay un montón. El día que usted vaya al rancho, el rancho es árido, seco, desértico, y uno dice, ¿cómo puede haber una concha del mar arriba de un cerro, allá en una piedra? Ahí la tengo en mi oficina y me la iba a traer como ejemplo. El diluvio fue lo que hizo. El diluvio, cuando el agua brota, ¿verdad? Empieza a aventar toda clase de materia orgánica, ¿verdad? Vuelvo a repetir, lodo, brea, lo que sale en los volcanes, lava, el agua que viene y se hace una capa. Todo lo que queda bajo esa capa, hermanos, entonces se fosiliza, se hace piedra, ¿verdad? Y entonces así usted puede obtener todos los fósiles, no nada más de los dinosaurios, de los mamut y de todos los animales que podemos encontrarnos, ¿verdad? Después de que el diluvio fue mandado, ordenado por el Señor. Por eso en todo el mundo usted puede encontrar restos de fósiles. Coahuila, ahí en Saltillo, hermanos, se le llama tierra de dinosaurios porque ahí cerca de Saltillo, como a 40 kilómetros, se han encontrado infinidad de esqueletos. Vuelvo a repetir, no completos, partes de esqueletos. Y es la única razón, ¿verdad? Decir, oye, ¿cómo en esta tierra tan árida pudieron vivir? Pues es que precisamente no vivían ahí, sino que el diluvio hizo, hermanos, cambió completamente todo. Conclusión, no pretendo decir, hermanos, que todo lo que explicamos es exactamente y es la única manera de comprenderlo, o sea, que pasó todo tal cual. Pero yo sí tengo la seguridad que el relato bíblico, ¿verdad?, nos deja ver que es claro y no deja duda que toda la creación de Dios fue hecha en 6 días literales, incluidos los dinosaurios, y que los fósiles de estos animales no son evidencia para decir que existieron millones y millones de años antes que el ser humano. El único testigo fiel de toda la creación, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, quien tiene y conoce toda la absoluta verdad, y debemos de aprender siempre a conocer e interpretar todas las cosas primeramente por medio de su palabra. Entonces, cuando le quieran decir no es cierto, ¿verdad? Ya tiene al menos escrituras, tiene referencias, tiene una idea
de cómo muy posiblemente todo tiene una explicación por medio de la palabra de Dios. Y cómo el Señor, ¿verdad? Se interesa en dejarnos evidencia y relatos para que nuestra fe, hermanos, no sea llevada o no sea muerta por la ciencia humana. Y de esa manera podamos realmente entender que las cosas que hay en el mundo son reales, pero que no todo es como el hombre lo pinta, gracias, sino siempre va a ser más increíble. Perdón, no increíble, porque increíble quiere decir que es menos creíble. Siempre va a ser más milagroso, hermanos, creer. ¿Cómo no va a ser milagroso creer que el Señor abrió el mar en dos y pasó el pueblo de Israel? ¿Cómo no va a ser milagroso creer que el Señor sostuvo a un pueblo de 3 millones de personas por 40 años en un desierto? ¿Cómo, hermanos, no va a ser más milagroso creer que el Señor en 6 días hizo todo de la nada? Eso es la fe. Tiene que creer, ¿verdad? Si usted primero se queda con lo que el hombre, no, los dinosaurios, no, y los hombres no pueden porque las películas, porque va a haber un problema. Pero si primeramente, hermanos, creemos en lo que dice la palabra, entonces todo va a encajar en una manera, ¿verdad?, que ayude a nuestra fe a decir y saber, no hay nada que el hombre pueda decir que contradiga la verdad de ¿quién? De Dios. Amén. Señor, no pretendo conocerlo todo, Señor. No soy experto, Señor, en esta área, pero al menos, Padre, podemos ver en tu escritura que tú dejas testimonio y relatos que podemos interpretar de una manera conservadora, Señor, sin volar nuestra mente y sin hacer muchas teorías, y saber, Señor, que hay tantas cosas que tienen explicación en tu palabra, Señor, y que tenemos que tener fe para creerlas, y de esa manera, Señor, no tener contradicción con lo que este mundo cree, Señor, sino al contrario, poder afianzar nuestra fe en quién eres tú, en lo que tú, Señor, hiciste y en tus propósitos. Padre, ayúdanos a creer en ti como creador y sustentador de tu creación, y saber que todo lo hiciste con propósito, con diseño, Señor, y todo tiene un tiempo. Y, Señor, esta creación también terminará y estaremos contigo para siempre, y es lo que nos conviene entender y saber y conocer. Así es que afirma esa fe en nosotros, Dios, y permítenos vivir siempre, Señor, confiando en tu palabra más que en la palabra del hombre. Bendito eres, Señor Jesús, alabado seas. En esta tarde, Señor, te damos gracias. Amén. Gracias, mis hermanos.